Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 3243 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en las acciones constitucionales promovidas por la Asociación Española de Beneficencia y Jorge Valdemar García Aldana contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia del 13 de agosto del 2015 proferida por la autoridad impugnada que declaró con lugar el recurso de apelación especial por motivo de forma planteado por el Ministerio Público contra la sentencia del 16 de julio del 2014 dictada por la juez unipersonal del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, en la que se absolvió al procesado Jorge Valdemar García Aldana del delito de lesiones culposas. En consecuencia, se anuló la sentencia avenida en grado y se ordenó el reenvío. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 29 de septiembre del 2016, consideró: del examen de las argumentaciones vertidas por la sala impugnada, se logra determinar que, contrario a lo sostenido por los interponentes, no se hizo mérito de la prueba ni se entró a valorar aquella, en virtud de que la sala únicamente se limitó a señalar la vulneración a la regla de la lógica. En consecuencia, se limitó a indicar del por qué, a su criterio, el análisis de la prueba era contradictorio, empero, de los razonamientos formulados no se logra apreciar que se hayan extraído aspectos fácticos que no correspondieran con los que se tuvieron por acreditados por el ACU, así como tampoco se obtuvieron conclusiones o consideraciones de carácter valorativas respecto a los hechos que se derivaban de la prueba del perito. Es pertinente indicar que el artículo 430 del Código Procesal Penal en su parte conducente establece: únicamente podrá referirse a ellos para la aplicación de ley sustantiva o cuando exista manifiesta contradicción en la sentencia recurrida. Es decir, que el tribunal ADCEM está legalmente facultado para hacer referencia a los medios de prueba siempre y cuando concurra contradicción en la sentencia recurrida, lo cual aconteció en el caso concreto, como se indicó previamente, lo que denota que la autoridad impugnada actuó en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales sin que esta Cámara esté habilitada para revisar el examen llevado a cabo, como lo pretenden los interponentes, al pretender se examine si efectivamente existió o no la contradicción en el medio de prueba aludido, lo cual no es dable a la justicia constitucional, ya que los aspectos fácticos y valorativos deben ser examinados por los tribunales competentes. En lo relativo a la intangibilidad de los medios de prueba en materia penal, la Corte de Constitucionalidad ha manifestado, de ahí que la autoridad cuestionada, de conformidad con el recurso de apelación especial interpuesto, debió verificar la correcta aplicación de la sana crítica razonada en la valoración de los distintos órganos de prueba desarrollados en el juicio, en especial de aquellos cuyo valor haya sido decisivo para dictar el fallo absolutorio, tomando en cuenta que su labor se encuentra limitada a verificar los razonamientos expuestos por el sentenciador en la valoración probatoria, sin descender a hacer un reexamen de los medios de convicción y de considerar que existen los vicios denunciados por el apelante, debe explicar de manera fundada los motivos que le permitieron determinar ese extremo, indicando concretamente cuáles son los juicios de valor contenidos en el fallo en los que estima que existe inobservancia de las reglas de la sana crítica razonada. Al respecto, dicho criterio es sostenido en las sentencias del 29 de septiembre del 2015 dentro del expediente 3704-2014, 25 de septiembre del 2014, expediente 1957-2014 y 9 de diciembre del 2014, expediente 3914-2014. Por lo anteriormente expuesto, esta Cámara considera que los amparos interpuestos devienen notoriamente improcedentes, tal como se declarará al hacerse los demás pronunciamientos de ley que correspondan.
por la forma en la cual se resuelve y por imperativo legal, se condenen costas a los interponentes y se impone la multa al abogado patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente los amparos planteados por la Asociación Española de Beneficencia y Jorge Valdemar García Aldana contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Condena en costas a los postulantes y se impone la multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante por cada uno de los amparos promovidos, quien deberá hacerlas efectivas en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia los apelantes, solicitantes del amparo y de la vista pública, en este caso la Asociación Española de Beneficencia, por medio del mandatario especial judicial con representación José Antonio Morales González y Jorge Valdemar García Aldana. Ambos actúan con el patrocinio del abogado Julio Roberto García Merlos García, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados y demás sujetos procesales. Deseo iniciar mi alocución en el sentido de indicar que en el presente caso, al momento de presentar la presente acción de amparo y solicitar la vista pública, la jurisprudencia existente al respecto era diferente a la que existe el día de hoy. Obviamente, para esta honorable Corte es de su conocimiento que a partir de agosto del año pasado se dio un giro jurisprudencial en cuanto a la procedencia del amparo en contra de sentencias dictadas dentro del recurso de apelación especial por las salas de las Cortes de Apelaciones. En ese sentido, pues, en su momento se planteó el amparo respectivo que fue conocido por Cámara de Amparo de Corte Suprema de Justicia. Por lo anterior, en respeto de su tiempo y de los demás sujetos procesales, los argumentos de fondo que se plantearon en dicho amparo y los vicios denunciados fueron presentados el día de hoy por escrito, y no deseo hacer una exposición de fondo por economía procesal y respeto de tiempo, como he dicho, ya que los mismos, si fuera a evaluarse el fondo de dicha discusión, están ahí planteados. La vista pública en su momento se solicitó por la injusticia que se denunció en el acto impugnado. Que sirva esta oportunidad para dejar de manifiesto que los vicios denunciados por la Sala de la Corte de Apelaciones no se consienten, aunque, dado el giro jurisprudencial, solicitemos que el presente amparo, que la resolución de primera instancia sea revocada y que en consecuencia y en congruencia con la nueva doctrina al respecto, se habilite a los apelantes el plazo de ley para que puedan plantear sus recursos y no sean perjudicados en su derecho de defensa. Reitero, en el presente caso sí se dio un vicio. Así como el abuso del amparo ha sido un germen y un cáncer jurídico, nuestro país también está sufriendo
de las consecuencias del abuso del decretamiento del reenvío en los procesos penales. Este es un caso más, existe jurisprudencia abundante y haremos uso de los recursos según se ha manifestado. Pero en el presente caso se dictó una sentencia de primera instancia absolutoria y la sala ordena un reenvío por considerar que existe una supuesta contradicción que no existe. Si al respecto existe un análisis de fondo, refiero entonces a los argumentos y a las constancias procesales del presente amparo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, abogado García Merlos García. La audiencia continúa con la intervención como terceros interesados en el presente amparo de la señora Evelyn Judith Corado López de Nilsson, quien actúa con el patrocinio del abogado César Augusto Martínez Castellanos, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los electos integrantes de este alto tribunal, sujetos procesales presentes. Me parece que en principio es importante anotar que de alguna manera con la actitud de los amparistas se naturaliza de hecho esta audiencia pública para conocer los amparos interpuestos por ellos, puesto que obviamente de alguna forma se debía de trabar la discusión en esto para resolver la impugnación de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio venida en grado. Sin embargo, manifiesta que ha ingresado y se ha recepcionado un memorial en el cual expone de hecho alguna argumentación. Esta representación obviamente no puede abstenerse de hacer los comentarios de manera entonces más concreta en relación el por qué deviene improcedente el recurso de apelación planteado en contra de la sentencia dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, el 29 de septiembre de 2016. Lo que se advierte realmente en la discusión desde el momento que se dictó la sentencia por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, y que no se agota tampoco esa discusión y lo expresado por la autoridad denunciada en lo resuelto por la Corte Suprema ya referida en su sentencia. La discusión está realmente en cuanto a que si la autoridad denunciada, al hacer el análisis de la motivación de la sentencia que ha constituido el acto reclamado del amparo, violó el principio de intangibilidad de la prueba y de los hechos que se tienen por determinados por la sentencia, o si en caso contrario, lo que hizo la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones en su momento fue hacer un análisis del íter lógico de la motivación de esa sentencia. Siempre nos hemos preguntado, desde el momento en que existe una causal determinada y especial en cuanto a la nulidad absoluta y formal de una sentencia que violenta las reglas de la sana crítica razonada. ¿Para qué se pide la motivación de una sentencia si en su momento no puede ser sujeta a control de órganos jurisdiccionales superiores? En ese sentido, el tema está en dirimir en este amparo si efectivamente la autoridad impugnada del amparo y la Corte Suprema de Justicia a través de su Cámara respectiva, que acogió los razonamientos de la autoridad impugnada en que en ningún momento se ha violado la intangibilidad de la prueba valorada por el Tribunal del Debate, ni mucho menos en cuanto a un reexamen de la valoración de la prueba o los hechos determinados en la misma. Es importante señalar
que el Ministerio Público planteó su recurso de apelación especial, para la anulación de la sentencia, considerando que el artículo 385 del Código Procesal Penal establece que todos los medios de prueba deberán ser valorados de conformidad con la sana crítica. Y el artículo 420 siempre del Código Procesal Penal establece los motivos absolutos de anulación formal de la sentencia, y dentro de ellos se encuentran los vicios de la sentencia. Y el artículo 394 de la misma ley adjetiva penal establece cuáles son los vicios de la sentencia. Y en el numeral 3 de dicho artículo se establece que es cuando se falta o es contradictoria la motivación de los votos que hagan la mayoría del tribunal, o no se hubieran observado en ellas las reglas de la sana crítica razonada con respecto a los medios o elementos probatorios de valor decisivo. Esta representación considera que el Ministerio Público efectivamente consideró que era procedente plantear el recurso de apelación especial ya señalado, puesto que al hacer el análisis de la motivación del íter lógico de la sentencia de primer grado, consideraba que efectivamente se habían violentado reglas o elementos de la sana crítica razonada, y particularmente el elemento de la lógica en relación a sus leyes y principios que sustentan la lógica, expresando que se había incurrido en contradicciones al momento de valorar una prueba que es esencial para la decisión del proceso penal que subyace a este amparo, y era un dictamen realizado por un doctor o perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, el doctor César Alfredo, me escapa el nombre en este momento, pero obra en autos y en la sentencia se relaciona, puesto que era obvio que al hacer esa valoración se había incurrido en una contradicción, puesto que en la sentencia se expresa que este perito, César Alfredo Yes Marcos del INACIF, efectivamente por esa condición tiene las cualidades necesarias para poder dictaminar sobre el tema de fondo y médico, y que a la vez es imparcial. Entonces se le valora positivamente, pero en una autocontradicción que hay en esa sentencia no se le da valor positivo a dicho dictamen. Eso obviamente constituye una contradicción clara. O sea, porque ese pensamiento o esa condición a la vez no puede ser apto o idóneo el perito y luego decir que no lo es, y por eso se desestima el mismo, teniendo una incidencia determinante en la parte resolutiva de la sentencia. La amparista ha determinado que al señalarse esa contradicción se incurre en un reexamen o valoración de dicho medio de prueba, y que por lo mismo se violenta el artículo 430 del Código Procesal Penal relativo a la intangibilidad de la prueba y de los hechos determinados en la sentencia. Pido autorización al honorable señor presidente para una lectura completa al artículo 430 para efecto de ilustrar. Al lugar, abogado, puede hacerlo. El artículo 430 del Código Procesal Penal dice: prueba intangible. La sentencia no podrá en ningún caso hacer mérito de la prueba
o de los hechos que se declaren probados conforme a las reglas de la sana crítica razonada. O sea, igual que en las sentencias absurdas y arbitrarias, como lo es la sentencia de primer grado del proceso penal referido, eso tal era. Pero dice que no se podrá hacer mérito en el caso que se haya respetado la sana crítica razonada, y que únicamente podrán referirse a ellos para la aplicación de la ley sustantiva o cuando exista manifiesta contradicción en la sentencia recurrida. Esta representación considera que en el propio artículo se habla en cuanto al tema de que cuando existe contradicción se puede hacer mención de los medios de prueba, pero no necesariamente no significa que se esté reexaminando o valorando la prueba o reformulando los hechos que se tienen por probados en la sentencia. Me parece que el amparista incurrió exactamente en una confusión sobre cuáles son esas dos categorías, sobre lo que es el análisis de la motivación en cuanto si se ha cumplido con la sana crítica razonada, o entrar a valorar nuevamente esa prueba o a reformular los hechos. Esta representación considera que es un tema que es importante, como en su momento lo dijo Frédéric Karch von Savigny, acudir a matizar las circunstancias con la doctrina científica al respecto de lo que es las cuestiones que se están dirimiendo, señor juez, señor presidente y honorable tribunal. Por lo tanto, ruego, porque creo que es importante, que se me permita dar una lectura a lo que considera realmente la doctrina sobre la discusión de tales extremos que se hace en esta audiencia y en el amparo que nos ocupa. Y ese refiere a un libro que de alguna manera ha formado parte de los despachos y los escritorios de quienes hacemos apelación especial en materia penal, de Fernando de la Rúa, que se titula La Casación Penal. Pero todos sabemos que tanto el doctor Binder como Mayer, que fueron quienes hicieron el proyecto de la reforma procesal penal en Guatemala y que se consumó y se consolidó en el actual Código Procesal Penal, como argentinos trasuntaron mucho de las experiencias de la jurisprudencia y la doctrina argentina. Y Fernando de la Rúa, en su libro Casación Penal, de Editorial de Palma, si se me permite dar lectura a un párrafo, puede hacerlo. Dice: control de la logicidad y de las reglas lógicas. Si bien la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la sentencia son inatacables en casación, hago este comentario. Sabemos que en Argentina no hay un recurso de apelación especial, porque está en una sola instancia, y que todas las categorías y elementos de nuestro recurso especial de apelación se resumen en el de casación. Es inatacable en casación. Está en cambio sujeto a control el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento. El Tribunal de Casación realiza bajo este aspecto un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por la ley, a fin de custodiar la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, verificando si en su fundamento se han observado las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. La motivación es una operación lógica fundada en la certeza, y el juez debe observar los principios lógicos supremos o leyes supremas del pensamiento. Y nos dice cuáles son: la coherencia, la derivación y los principios de identidad y del de contradicción. Y al hablar de la contradicción, dice que dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente no pueden ser ambos verdaderos y por lo tanto son nulos. Y todos sabemos que cuando se da una contradicción en una motivación, se anula totalmente la motivación y queda realmente sin la misma, que es una exigencia legal que debía verse. Pero en el caso concreto no podemos ver en los términos fríos
de la lógica formal, que es una contradicción, sino sería importante establecer cuándo se da en el análisis a veces de temas penales. Y en el mismo libro se establece, dice que la motivación es contradictoria, enseña Sabatini, cuando se niega un hecho o se declara inaplicable un principio o derecho, o viceversa, y después se afirma otro que en el precedente motivación está explícitamente o implícitamente negada. En el caso concreto explicábamos que la juez del debate reconoce idoneidad, imparcialidad y capacidades al perito para emitir su dictamen, pero a la vez le niega valor probatorio a dicho dictamen y la declaración del perito en el debate. Esto obviamente es una clara contradicción en que da la juez al hacer un análisis y valoración que ella hizo de ese medio de prueba. Pero al hacerse el análisis, si efectivamente se valió y auxilió de la sana crítica, obviamente es obvio que ha incurrido en una contradicción y no se está valorando la prueba. Abogado, su tiempo ha concluido de exposición, pero le damos 2 minutos para que haga sus respectivas conclusiones, por favor. Gracias. En ese sentido consideramos, así como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal y Antejuicio, al acoger, al negar el amparo solicitado contra la Sala de la Corte de Apelaciones, que era la autoridad denunciada y el acto impugnado de su sentencia, que efectivamente en ningún momento se entró a valorar prueba, ni mucho menos a formular o reformular los hechos de la sentencia. Lo que hizo fue hacer el análisis de la motivación para establecer la existencia y el uso de la sana crítica razonada. En ese sentido, la Corte Suprema está efectivamente ajustada a la ley, a la doctrina y a la jurisprudencia, como lo establece en la sentencia que es objeto de esta apelación que ha sostenido este alto tribunal. En ese sentido, honorables miembros de este alto tribunal, esta representación expresamente solicita que se confirme en su totalidad la sentencia venida en grado, puesto que tanto en su motivación como en su parte resolutiva es congruente y conteste con los principios que regulan lo relacionado con el uso de la sana crítica razonada. Y no puedo sustraerme a pedirles, puesto que hay muchos memoriales y muchas expresiones dentro del expediente que hablan del drama humano de mi representada, que 10 años ha pasado en este viacrucis de un proceso por ingratitud y perversidad. Lo único que pido de este honorable tribunal es objetividad, imparcialidad e independencia, como ha sido característica de los honorables honorables miembros, puesto que lo que resuelven ustedes en esta ocasión depende la impunidad o no impunidad de la situación que subyace a este amparo. Muchas gracias, abogado Martínez Castellanos. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio del agente fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, partes procesales presentes en esta sala de vistas, tengan todos buenos días. En aras de la celeridad procesal y habiendo quedado pues ya expuesto los antecedentes de este caso, el Ministerio Público asiente el criterio sustentado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, al haber denegado los amparos promovidos por haber considerado que la autoridad impugnada en este proceso actuó en ejercicio de sus facultades, porque en efecto cuando el Ministerio Público evacuó las audiencias respectivas, pues se sostenía el criterio de que aquel acto era viable conocerlo a través de la acción constitucional de amparo, y en ese sentido se manifestó, pues lo cual reitera en este momento que efectivamente la actuación tanto de la Sala como de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio están dictadas conforme a derecho, y que por lo mismo no hay agravio.
No obstante, y atendiendo a la innovación jurisprudencial reciente sentada por esta Honorable Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público sostiene que en este caso existe incumplimiento de definitividad en su planteamiento, toda vez que a la luz de la doctrina reciente, el acto reclamado es susceptible de ser revisado mediante la casación que establece el Código Procesal Penal en atención a los expedientes dictados por esta Honorable Corte, a las sentencias dictadas por esta Honorable Corte en los expedientes 3695-2016, 2732-2015 y 69-2016, por citar únicamente estos. En ese orden de ideas, esta institución solicita a esta Honorable Corte que, al conocer el recurso de apelación, lo declare sin lugar, que confirmen en ese sentido la resolución dictada por la Cámara de Amparo y Antejuicio, y que declare sin lugar los amparos promovidos por los solicitantes. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Zamora Ordóñez. Se clausura la presente vista pública. Buen día.